Y hoy quiero compartirles algo que he estado meditando, he estado orando y leyendo. Pues ya tiene algunos días. Que se encuentra en Romanos 8, 28 al 31. Ahí es donde nos vamos a... Esa es nuestra base, ¿sí? Y espero que estén muy atentos, que no se distraigan, no porque va a hablar Daniel o el pastor, sino porque la palabra del Señor es viva y eficaz y penetra hasta los tuétanos, pero si no estamos, no nos va a penetrar ni a la cabeza, si no estamos atentos, ¿sí? Y pues le doy gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de ver la luz de este nuevo día, porque los puedo ver a través de este medio y los veo al menos con vida. Yo no sé cómo estés, física, moral o espiritualmente, pero estás con vida y eso quiere decir que el Señor nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él y para que nos ayude a resolver el problema que sea, ¿sí? Porque el Dios está siempre al pendiente de cada uno de nosotros. Y sin más preámbulo, vamos a Romanos 8, versículos 28 al 31, que dice de la siguiente manera. Ahí me moví. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y te recomiendo que leas el capítulo completo de Romanos, ¿sí? Para que puedas tener un mejor entendimiento de la palabra, ¿sí? Pero bueno, vamos a meditar sobre esta lectura que tiene mucho que sacarle. Dice Pablo, difícil de explicar. Solo se puede platicar, pero nosotros vamos a agarrar pues lo que Dios nos está dando y por favor estemos muy atentos, ¿sí? Y como título le puse la elección perfecta de Dios. La elección perfecta de Dios y entre paréntesis, soy yo. O sea, tú eres la elección perfecta de Dios. Y sabemos, versículo 28, que mucha atención, esta A no es nada más así porque está, porque la mayoría, cuando meditamos o leemos este texto de memoria, y decimos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si te acuerdas, hasta quizá tú así lo dices, los que aman, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y así hasta yo mismo la he predicado. Pero esta, la primera A sola, es muy importante. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Esto es lo que marca la diferencia entre los que aman a Dios a los que aman a Dios sin A. Los que aman a Dios son aquellos que de verdad aman a Dios, que están metidos en Él, que no son de cada 8 días, que no son de los martes o los jueves, según sean las reuniones, son los que están ahí, y por qué no decirlo, día y noche. Y sabemos que a los que aman a Dios, porque mucha gente puede decir, pues yo amo a Dios, ahí dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y dice así, sabemos que a los que aman a Dios, esto es lo que marca la diferencia. Y ahí es donde tú te puedes identificar.
¿De cuáles son? ¿De los que dicen, yo amo a Dios? ¿O de los que dice la Biblia? Y esto sabemos que los que aman a Dios. Ya es algo más a fondo, ¿sí? Porque esto es muy importante, ¿eh? Porque luego hemos leído lo demás y nos quedamos con, pues yo amo a Dios. Mucha gente le ama a Dios. Dice la Biblia que pregunta, ¿no? ¿Y tú crees en Dios? No, pues sí. Pues los demonios también creen y tiemblan. Pero pues no pasa nada, ¿sí? Y en muchas personas, en muchos de nosotros, sucede eso. Solamente le creemos, creemos en Él, pero no vivimos en Él. Y algo de lo que me quedó muy grabado en la predicación anterior es que nos dio Sam, que es que en la presencia de Dios encontramos todo. La lectura sin la presencia del Espíritu Santo es como haber leído o un libro más, o una historieta de Walt Disney, o en mis tiempos había Lágrimas y Risas, El Calimán, La Doctora Corazón, de revistas. Es como leer eso que ya hasta se nos olvidó. Pero sabemos que a los que aman a Dios, y yo quiero en fe pronunciar esto, y sabemos que a los que están viendo este video, ¿sí? Todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas, son todas, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante. Dice, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, conforme al propósito de Dios. Aquí ya marca otra diferencia. Pero bueno, sabemos que Dios tiene 3 atributos que la vasta mayoría de nosotros los cristianos los conocemos, que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Sí? Y Dios diario está usando sus atributos en su pueblo. Bueno, en nosotros. ¿Sí? Para los que estamos conectados, los que estamos oyendo. Dios siempre está usando sus 3 atributos en nosotros. ¿Y cómo? Omnipresente. Él dijo, yo estaré, lo dijo una persona de Jesucristo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está usando su omnipresencia. Dice la Biblia y nos dice a nosotros, porque antes de que esté la palabra en mi boca, he aquí que tú ya lo sabes todo. Ahí está su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, cuando le estamos pidiendo y Él está haciendo muchas cosas que ni cuenta nos damos en nuestra vida. Y Dios está trabajando con eso continuamente. Y cuando Dios dice en esta palabra, todas las cosas ayudan a bien, esto quiere decir que Dios hace que todo obre para bien de nosotros. Dios hace que todo obre para bien de nosotros. ¿Sí? Y lo veamos en la predicación pasada, ¿no? Que nos predicó Sam. Que aquellos caminantes de Maús, Cristo ya les había dicho, ya habían leído y todo, y ni en cuenta. Y Jesús estaba con ellos caminando y ni en cuenta. Y les empezó a enseñar y a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, padezca, sea crucificado y demás, y tampoco. Ay, qué padre, ¿no? Ya nos viene acompañando. Pero ¿qué tal cuando partió el pan? Ahí Cristo se reveló plenamente a ellos, pero se fue. Ahí es otro tema que yo estuve meditando. Dije, no, aquí hay mucho que sacar. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Dios hace que todo obre para bien de lo que nosotros hacemos y de lo que Dios hace en nosotros. Mucha atención. Una cosa es lo que Dios hace en nosotros y otra cosa es lo que hacemos nosotros por nosotros. Eso es bien diferente. Y bueno, y Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, Él orquesta o pone de tal forma todo en orden. Todos los acontecimientos los pone en orden
los orquesta de la vida, de nuestra vida, y allí implica pues muchas cosas, pero solamente puse aquí 3. Incluye el sufrimiento. Dios está orquestando el sufrimiento, tu sufrimiento, mi sufrimiento, ¿sí? Él está orquestando no nos tienta, Él está orquestando la tentación. Cuando el enemigo nos avienta la tentación, cuando nosotros de alguna manera nos metemos en tentación, ¿sí? Y bueno, y el pecado entre otros acontecimientos, ¿sí? Dios, mucha atención, orquesta todo esto. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente. Omnipotente para acomodar todo. Y omnisciente porque Él todo lo sabe. Y entre otros factores, muchos más, están factores de riesgo para bien o factores de riesgo para mal. Todo esto Dios lo orquesta en nuestra vida. Y esto es con el propósito de beneficiarnos, tanto temporalmente como eternamente. Y tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Esto de que Dios orquesta todo, Él mueve todo, ¿sí? Pero mucha atención, les quiero dejar esto antes de seguir. Mucha atención. Dios no hizo títeres o autómatas, ¿cómo se le llama? Que los va a manejar a su antojo, aunque Él sí lo puede hacer. Dios hizo personas con voluntad propia, pero Él puede orquestar todo porque así nos conviene. ¿Saben por qué lo hace? Porque nos ama y Él orquesta todo con el propósito de beneficiarnos tanto temporal como eternamente. Y tenemos el ejemplo en el pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 15 y 16. Y si leen el contexto de estos dos textos, lo van a entender mejor. Si quieres apuntarlo, lo puedes ir escuchando y le puedes poner pausa y vas viendo. Miren, si nosotros no escudriñamos la Biblia y no vamos a la Biblia acerca de todo lo que escuchamos en las predicaciones, nos vamos a quedar así como que se entendí esto. No, una cosa es lo que entiendo y otra cosa es lo que leo y lo que Dios me muestra y me revela. Eso es otra cosa. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Considera a Dios en todos tus caminos. Bueno, considerar a Dios después de que escuchamos una predicación es darle una repasada en lo que Dios nos está hablando. Y bueno, aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, que te hizo, aquí ya aconteció algo, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Dice, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que posteriormente hacerte ¿qué? Este es el punto. Todo esto que pasó, Dios hizo que el pueblo de Israel pasara. ¿Para qué? Para que después de toda esta situación que dice, para que a la postre hacerte bien. Y Dios orquesta todo eso. En el caso del pueblo de Israel, bueno, pues todo lo que leímos y lo demás que tú puedes leer, Dios se los puso. ¿Y por qué se los puso? ¿Para que se les quite? ¿Para que aprendan la lección? No. ¿Por qué se los puso? Si leemos el contexto, porque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Era un pueblo que por más que Dios le hablaba, hacían lo que querían. Bueno, pues tuvieron que pasar por ahí. ¿Para qué? Para que a la postre hacerle bien. ¿Y cómo? Pues muchas veces Dios nos quiere hacer bien, pero no queremos pasar por donde debemos pasar, valga la redundancia, para entender el bien que nos va a hacer. Por eso dice, todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sí? Y tenemos otro ejemplo. Sí, hay muchos ejemplos ahí en el libro de Lucas, capítulo 22,
versículos 31 y 32. Ya estaba orquestado todo esto. Yo quiero decirte que todo el bien y todo el mal que has vivido y que vas a vivir, ya está preparado por Dios. Pero esto no quiere decir que entonces ya vamos a aventar la concha y que ya no vamos a hacer nada. Ahorita vamos a ver cuál es el papel importante de nosotros. Y dijo también Jesús, o el Señor, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí hay dos propósitos. Primero, tres. Cristo le dice a Pedro, ¿sabes qué? Pues ya te pidieron para ser zarandeado. O sea, mucha atención. El diablo pidiéndole permiso a Cristo o a Dios. ¿Sabes qué? Pues quiero a fulanito de tal. Y obviamente le pregunto, ¿para qué? Pues lo voy a zarandear. Ah, bueno, está bien. Como Dios sabe quiénes somos nosotros. Bien, está bien. Y va y le avisa a Pedro. Pedro, pero antes de avisarle a Pedro, Cristo ya había orado por él. Sí, lo tenía en el hueco de su mano. Pedro, ya pidieron para zarandearte, para darte una de aquellas, ¿no? ¿Y esto qué podría ser? Podría ser enfermedad, podría ser problemas morales, problemas espirituales y no sé cuántas cosas. Pero Jesús le dijo, pero no te preocupes, yo ya oré por ti, para que tu fe no falte. Entonces, Cristo permite, porque antes de que el enemigo le pidiera a Pedro para zarandearlo, Jesús ya lo sabía, porque Él se mueve en la omnisciencia, todo lo sabe. Dios, Cristo y el Espíritu Santo saben el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque nuestra condición humana nos ayuda a entenderlo así, pero para Dios no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. Pero para nosotros sí. Y para poder entender a Dios, nosotros manejamos estos tres puntitos, presente, pasado y futuro. ¿Sí? Antes de que naciéramos, Dios ya sabía dónde íbamos a vivir, cuántos años vamos a vivir, ya sabía que nos iba a dar el COVID, ya sabía que íbamos a estar como estamos, pero también ya sabía que nos iba a bendecir como nos ha bendecido. Aquí la diferencia es que ni tú ni yo lo sabemos. Bueno, ahí tenemos ejemplos, dos ejemplos de que Dios orquesta todo, mueve todo, pero con el propósito de hacernos bien. ¿Sí? Solo que cuando estamos pasando por esos momentos, por ese proceso, muchas veces no aguantamos y desistimos de todo esto. Y lo único que nos queda es que Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios es bien gacho conmigo y que esto, pero es que no te esperaste para poder decir, Dios es grande y poderoso, como tú lo hemos dicho. Dios es bondadoso, es amoroso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, aquí podemos ver que Dios mueve todo, pero para beneficiarnos. ¿Sí? Y bueno, cuando Pedro fue zarandeado, lo que acabamos de leer, ¿sí? Y nos dice aquí, sabemos que todas las cosas aman a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, o sea, todo tiene un propósito. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó, Dios me llamó, Dios nos llamó, porque hay un propósito. Cuando Dios llamó a Israel, tenía un propósito, y ustedes lo saben igual que yo, porque lo dice la Biblia. Los llamó para que ellos extendieran su palabra, que extendieran su poder, que anunciaran quién es Dios o quién era Dios en aquel entonces. Los escogió. Y no crean que los escogió cuando nacieron aquí en la tierra. Los escogió desde antes de la fundación del mundo.
a ti y a mí nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Bueno, no me quiero adelantar, ya me estaba yo adelantando. Y bueno, entonces esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Y todos escuchamos, y hay libros, ¿no? Hay un libro que se llama Una vida con propósito. Léanlo, se los recomiendo. Pero hemos escuchado muchas veces y muchos años, y hasta nosotros les hemos dicho a otras personas, es que Dios tiene un propósito en tu vida. Pero lamentablemente no le decimos exactamente cuál es el propósito. ¿Sí? Los planes de Dios, sí, pero ¿cuál es el propósito? ¿Tú ya sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Aquí está, aquí lo dice, ¿eh? Sí, podemos decir, pues para ser salvo, para ser hijo de Dios, para ser cristiano, para extender el evangelio, predicar, etcétera, etcétera. Sí, sí, ese es uno de los propósitos de Dios, pero aquí dice, para los que conforme a su propósito son llamados, no dice conforme a sus propósitos. Esto es lo que marca la diferencia. Por eso es la importancia de leer la Biblia y de leerla con todas las reglas gramaticales. Punto, coma, punto y aparte, punto y seguido, mayúscula, minúscula, acento, sin acento, etcétera, etcétera. Y si alguien no le sabe, como yo, pregúntenle a Noemí. Ella es experta en todo esto. ¿Sí? Pero bueno, leyendo la Biblia yo me he dado cuenta también de todo esto. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó. Vamos despacito, ¿eh? A los que antes conoció. ¿Sabías que antes que llegáramos a esta tierra, Dios, antes de que naciéramos en esta tierra, ¿sabías que Dios ya te conocía a ti y también me conocía a mí? Y también conoce a cada una de las personas. Estos, no sé, son billones, creo ya, de habitantes. Pues, por muchos que sean, no hay uno que se le pase. Antes de que llegaran a esta tierra, todos los seres humanos que estamos en esta tierra, fuimos conocidos y somos conocidos por Dios. Por eso dice, porque a los que antes conoció, ¿en dónde te conoció? Bueno, aquí en la tierra damos por hecho que antes de que nosotros conociéramos a Dios o a Cristo, Él ya nos conocía, porque lo hemos leído, porque nos han dicho. Pero aquí, vámonos de una manera un tanto textual, porque a los que antes conoció. Y ese antes es que Dios, en su omnisciencia, en el pasado eterno, si no le entiendes, pues después me hablas por teléfono. En el pasado eterno. Por eso es que Dios no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro. Dios, en su omnisciencia, en el pasado eterno, cuando estábamos en su corazón, ahí es donde nos conoció. Él estando en su morada eterna, o sea, en el cielo, ahí es donde nos conoció. Por eso dice, porque a los que antes conoció, primero nos concibió en su corazón y nos ve. Entonces ya nos conoce, ya me imagino a Dios viéndome a mí desde bebé, ¿no? Y me ve todavía ahorita a mis 15 años. Ahí me ve Dios. ¿Por qué? Porque Él me conoce desde antes que el mundo me conociera. ¿Por qué? Porque yo nací en el corazón de Dios. Tú naciste en el corazón de Dios, ¿sí? Y Él nos conoció estando en su morada eterna. Por eso dice que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, a los que antes conoció. Híjole, esto está tremendo, no sé. Se me traba la lengua. Por eso dice la Biblia que nosotros le amamos a Él, hacia Dios, porque Él nos amó primero. Y quiero que me entiendas esto. Nosotros amamos a Dios
porque Él nos amó primero. ¿Y desde cuándo nos ama? Primero, desde que nos conoció. ¿Y en dónde nos conoció? En su morada eterna, en el cielo. De allá venimos. Pero Él ya nos amaba. Y cuando venimos a la tierra y conocemos a Cristo, entonces le empezamos a amar. Por eso dice el apóstol. Dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Dios no nos hubiera amado primero, entonces nosotros no le podríamos amar. Y está hablando aquí de cuando nos conoció. ¿Sí? Porque los que antes conoció también, ¿qué dice? Predestinó. Quiero explicar un poquito acerca de lo que yo entendí. Predestinó. Yo entiendo que es un deseo de Dios que todo humano sea salvo. Por eso dice la Biblia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando dice todos, ¿será unos cuantos? ¿Un tercio? ¿Un 99.99%? ¿Un 5%? ¿O un 100%? ¿Qué es todos? ¿Qué abarca? ¿Qué porcentaje abarca? Todos. 100%. Todos. ¿Lo que es todo? ¿Qué es todo? Pues todo. Bueno, y Dios dice, no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí quiero marcar algo. Dice, procedan al arrepentimiento. A los que antes conoció, que somos tú y yo, también nos predestinó en un deseo de su corazón. Antes que llegáramos aquí a esta tierra, ya nos conoció, ¿sí? Bueno, entonces dice Dios, yo quiero que, voy a decir mi nombre. Yo quiero que Daniel, y bueno, ¿por qué no también el de ustedes? Yo quiero que Daniel, que Mago, que Noemí, que Adelita, en fin, todos los que estamos escuchando, yo quiero, los predestino para que sean salvos. Pero ¿para qué dice eso el Señor si en el cielo estábamos bien tranquilos? ¿Pero tú te acuerdas cuando estabas en el cielo? ¿Quién se acuerda cuando estaba en el cielo? Cuando Dios lo conoció y cuando Dios dijo desde su corazón a manera de predestinar. Es un deseo. Yo quiero, Yolanda, tú vas a ser salva. ¿Quién se acuerda? Pero quiero decirte que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había puesto en su corazón que tú fueras salvo o que tú fueras salva. Y no solamente tú y yo, sino toda la humanidad, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque unos sí y otros no. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Dios quiere que todo humano sea salvo. Porque hay un propósito, entre otros más, pero hay un propósito que aquí lo dice. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Este es uno de los propósitos. ¿Y por qué la imagen de Jesucristo? Pues ¿sabes qué? Jesucristo, como hombre, vivió, gozó, sufrió de no sé cuántas cosas, murió y resucitó. Y para que tú y yo resucitemos, digo, de la muerte ni te digo nada porque nadie va a quedar aquí en esta tierra por la eternidad. Pero para que seamos a la imagen de Jesucristo, tenemos que pasar por donde Cristo pasó. Y Dios ya había conocido a Cristo en el cielo, ya lo había predestinado para la salvación y vida eterna. Pero para que esto sucediera, Cristo tuvo que hacer algo. ¿Y qué fue? Obedecer al Padre. Y la obediencia, pues es buena y es bonita y se goza, pero también tiene sus matices no muy agradables. Para que tú y yo seamos semejantes o conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque este es el propósito de Dios. Cuando nos conoció, cuando nos predestinó para hacer a la imagen de Jesucristo. ¿En dónde? ¿En el cielo o en la tierra? ¿O en los dos lados? ¿Tú qué crees?
Piensa. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón, hable a tu mente, hable a tu espíritu, para que seamos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Y está hablando, enseguidita habla de otro propósito. Habla de otra predestinación. ¿Sí? Pero para que nosotros seamos a imagen de Jesucristo, como está actualmente Jesucristo, tenemos que pasar por donde pasó Jesucristo. Por eso dice la Biblia, que para esto el Señor nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Y ejemplo de toda su vida. No nada más de que resucitó, venció al enemigo y vámonos. No. Ejemplo de toda su vida. Este es uno de los propósitos de Dios. Este es uno de los propósitos que estamos predestinados para pasar a ser imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Porque hay otro propósito que dice enseguida, para que Él, o sea, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes qué es esto? Dios está hablando de una familia que tanto hemos hablado aquí. Dios no quiere pastores en el cielo, ¿eh? No quiere pastores, no quiere maestros, profetas, músicos, youtuberos o cómo se le llama. Pues digo, van a llegar allá, pero ya no van a llegar con ese título. Yo no voy a llegar con el título de pastor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser a imagen y semejanza de Jesucristo, pero ya resucitados, ¿sí? Para que entonces Cristo sea el primogénito, ¿qué dice? Entre muchos hermanos. Y cuando dice hermanos, y aquí este asunto de conoció, bueno, más bien de predestinó, ya va más directo, porque a toda la humanidad la conoció, la conoce y la va a conocer. Hablando en términos humanos, porque Él es omnisciente. Todo lo ve y todo lo sabe. Pero ¿qué para nosotros? ¿Cuál es el papel de nosotros? A ti y a mí nos predestinó y aquí hay dos propósitos. Uno, para ser a imagen de Jesucristo. Dos, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿En dónde? ¿En la tierra o en el cielo? ¿En dónde crees? ¿A dónde crees que es ese propósito de Dios? Porque si es en la tierra, pues aquí estaría Cristo, ¿no? Tendría que vivir muchos más años que Matusalén. Y si es en el cielo, pues está hablando de una familia que va a estar allá. Por eso Jesús dijo, a donde yo estoy, quiero que ustedes, a donde yo voy, quiero que ustedes también estén. Esto lo dice en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque tenemos que ser a imagen y semejanza de Dios, porque Dios ya nos conoció en el cielo y nos conoce, nos ha predestinado. ¿Sí? Tenemos que ser semejantes a Cristo. ¿Ya entiendes más o menos lo de la predestinación? Predestinación no es lo que muchos consideran o interpretan. Bueno, digo, por ahí hay algunos hermanos que su doctrina es de que una vez que recibiste a Cristo, ya eres salvo. Vivas como vivas. Si, como sea que sea, tú ya eres salvo. Por eso en muchos lugares les es muy importante hacer la oración de convencimiento, la oración de fe. Oye, ¿ya recibió a Cristo fulano? Sí. ¿Hizo la oración? Sí, la hizo. Pero ya viste cómo anda. No, pero ya es salvo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ya está predestinado. ¿Tú crees que Dios predestinó? En este entendimiento humano, quiero preguntar esto. ¿Tú crees que Dios predestinó a cierta cantidad de gente para que se vayan al infierno? ¿Tú qué crees? Es una pregunta en el sentido estricto humano. Aunque Dios ya sabe quiénes se van a ir al infierno. Y Dios ya sabe que tú y yo nos vamos a ir al cielo. ¿Pero tú crees que Dios lo haya hecho así con premeditación, alevosía y ventaja?
Hay un puntito que vamos a ver y que si no entendiste nada de lo que te estoy compartiendo, mira, con que entiendas lo que voy a decirte en un momento, es más que suficiente. Y bueno, aquí hay un proceso, ¿sí? Porque si no me voy a tardar mucho. Aquí hay un proceso que dice, a los que antes conoció, a esos también predestinó. Eso todavía está ya en el cielo. Y después, a estos también llamó. Bueno, lo dice aquí en adelante. Porque a los que conoció, bueno, sí. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Pero aquí ya estamos en la tierra. Lo otro sucedió en el cielo. ¿Sí? Y aquí ya estamos en la tierra. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Y a cuántos crees que Dios haya predestinado de toda la humanidad que ya estamos aquí, que haya predestinado desde el cielo para la salvación? Si la Biblia dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acuérdate de esta palabra, procedan. Ya estamos en la tierra, ya llamó. ¿Y a cuántos llamó? ¿A quiénes vino Jesús? Digo, independientemente de que vino primero al pueblo de Israel. ¿A quién más vino? ¿A Visión Cristiana Ciudad de México? ¿A la familia García Cruz? ¿A la familia Cruz Hernández nada más? ¿Y las demás familias? Vino a todos. Pero aquí mucha atención, dice, a lo suyo vino. Los que iban a compartir la palabra. Pero los suyos no la recibieron. Entonces ya entramos toda la humanidad. Pero a todos los que le recibieron, aquí ya hay un acto de decisión. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, aquí ya está. Entra la palabra predestinó. Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo acudí a la predestinación de ser llamado, pero otros no han querido y otros no querrán. Pero aquí ya es en la tierra, ya nos llamó. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Históricamente se lo dijo a un pueblo allá, pero si lo leemos en la Biblia es que le está diciendo a toda la humanidad. Por eso dice, vengan a mí todos los que estén, todos. ¿Y qué es todos? Todos. Los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero aquí el llamado de Jesús es para toda la humanidad. Y qué bueno que nosotros estamos de los que acudimos a ser llamados. ¿Sí? Y el propósito de Dios que se tiene que cumplir en esta tierra para poder ser parte de la familia de Dios y que Cristo sea el primogénito, es ser como Cristo. ¿Sabías que tú y yo estábamos y estamos predestinados para ser como Cristo? Solo que ahí hay que hacer algo, que es acudir por voluntad propia a la invitación que Jesús nos hace. Entender, creer, comprender, vivir, que Dios no quiere que tú y yo no nos perdamos y que nadie más se pierda. Pero tenemos que hacer algo. Mira, todo ya está. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó. ¿Sí? ¿Para qué nos llamó? Para la salvación. Esto ya está hecho. La salvación ya está hecha. Por lo demás, decirlo, ser como Cristo es decisión tuya y decisión mía. Después dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Con Cristo ya somos justificados. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice más adelante. ¿Quién nos va a señalar? ¿Quién nos va a condenar? Si Cristo, ahora lo dice más adelante, Cristo es el que murió, Cristo nos justificó. O sea, ya estamos mira, el deseo de Dios en este sentido de predestinar se está cumpliendo ya en nosotros. ¿Por qué?
porque ya somos justificados. Justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo tenía fe para él. Pero tú tienes que tener tu fe para ti. ¿Para qué? Para que entonces puedas vivir justificado. Y esta de justificación no creas que nomás queda aquí nada más. Dice, y también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Primero, los que justificó. ¿Sí? En Cristo nos justificó, ¿o no? Si no te sientes justificado o justificada, pues no sé cuántos años llevas perdiendo tu tiempo en el cristianismo. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué me enfermo así? ¿Acaso yo no soy justificada? Ya lo vimos más adelante. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Así es que si tú ves el sufrimiento como un bien que viene de parte de Dios, bien orquestadito, bien ordenado, entonces, pues mira, ese dolor, esa angustia y lo que tú estés pasando de mal ahorita, mira, lo vas a ver pequeñito. ¿Por qué? Porque, a ver, dolor de cabeza. ¿Por qué qué? ¿Cuál es su propósito? Y te va a decir, es matarte. Ahora pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito de este dolor de cabeza? Que entiendas, que aprendas, que comprendas, que me creas, que dependas de mí, que me busques. Y te va a ir bien, o sea, te voy a sanar. Ah, pero andamos buscando por otro lado. Bueno, y también justificó. Ya estamos justificados. Familia, tú no tienes por qué estar pensando en ese pasado. Que yo me acuerdo cuando en aquel entonces yo era bien malo, yo le llegué a pegar a mi papá, a mi mamá, y yo era esto, yo era lo otro. ¿Sabes qué? Eso ya pasó. Decía el apóstol José. Ya lo pasado, pasado. Bueno, el que no se la sabe no se la vaya a creer, nomás lo dije de vacilada. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Y si se tratara de cantar, el primero que lo canta es Cristo. Ya tu vida pasada, ya mira, no me interesa. Tú ya estás justificado por mi sangre, por mi sacrificio. Y para eso resucité, para que tú vivas justificado. Señor, y si llego a pecar, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, nos justifica. Pero si tú te quieres quedar hundido en tu pasado, y si acabas de cometer un errorzote y te quieres quedar ahí, ya es decisión tuya, porque Dios nos ha dado una libre voluntad. ¿Sí? Los justificó. ¿Qué es esto? Los justificó. Los está apartando para Él mismo, para Dios mismo. Esto lo justifico y lo quiero para mí. Por eso es que nos conoció, nos predestinó para su reino, nos llamó aquí en la tierra, a través de su Hijo Jesucristo somos salvos. Tenemos que ser como Cristo. Nos está justificando y nos sigue justificando, que es así como sellarnos, como sabes que este ya es mío. Y dice, y también glorificó. Aquí el apóstol está hablando a futuro. Pero si tú ya quieres ser glorificado, viviendo la presencia de Dios desde ya, aquí en la tierra, bien nos decía nuestro hermano Sam, yo voy a estar esperando a morirme. Yo de una vez. De todas maneras, no podíamos decir, ¿y qué tal si no me muero? No, hombre. Si empiezas a gozar la gloria de Dios, su presencia aquí en la tierra, imagínate en el cielo ya, digo, muertos físicamente. ¿Sí? Pero aquí está hablando en tiempo futuro. Vamos a Romanos 8. Y hablando de los problemas. Vamos a Romanos 8, 18. Dice, dice el apóstol, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y ahí me ponen las pasadas, pues tengo por cierto, esto es un hecho, esto así es, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí lo podemos ver de dos formas. Una, la que más nos gusta, y la otra, pues, la que estamos esperando. Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué estamos pasando ahorita? No sé. Pero también fuimos llamados para ser glorificados. Estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera. El problema que tú estás pasando ahorita no es comparable con la sanidad, con la respuesta, con la visión, con la amplitud de la paz que Dios te va a dar en esta tierra. Porque dice que en nosotros ha de manifestarse. Pero ninguno de los hijos de Dios o ningún ser humano va a poder entrar al reino de los cielos si Dios no lo ha glorificado. Y de eso está hablando Pablo. No es nada lo que estamos padeciendo y no se puede ni comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse a futuro. Y puede ser el futuro de que ya viene tu respuesta y también es el futuro de que ya viene Cristo por nosotros. Puede ser el futuro que a lo mejor mañana o al rato ya te vas con el Señor. Y se ha de manifestar. Ahora nos damos cuenta de todo esto, de que por qué el Señor nos predestinó. Y esa de predestinación es el deseo más profundo de su corazón. No es que Dios ya tiene todo arreglado. Y si Él quiere, así lo hace. Porque sabemos que Él es omnipotente. Pero recordemos que Dios nos dio una libre voluntad. Y de esto depende que se lleve a cabo todo este proceso. Cuando dice predestinó, no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada. Porque si eso fuera, en la Biblia no habría, por ejemplo, Josué 24:15. ¿Qué nos dice Josué 24:15? Ya con estos 22 textos que les voy a mencionar, vamos a acabar, dice. Y si mal les parece, esto lo está diciendo Josué al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo necio. Dice, y si mal les parece servir a Dios, o sea, no querían servir a Dios. Entonces, escojan hoy a quién quieren servir. Escojan, voluntad. Eso es por voluntad propia. Lo que muchos le llaman, y quizás hasta yo le llamo el libre albedrío, que así como tal no lo dice la Biblia. Dice, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Dios, a Jehová. Y mucha gente lo tiene en su casa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Y de veras ya le están sirviendo a Dios. ¿No están sirviendo a otros dioses? Bueno, pero aquí Josué está apelando a la libre voluntad que tenían en aquel entonces como hoy en día. Otro ejemplo está en Deuteronomio 30, versículos 15 y 19. Te recomiendo que lo leas todo el capítulo. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Antes de continuar al otro. Aquí Dios está diciendo, mira, con mayúscula, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, la vida y el bien, la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí te lo pongo. Si Dios, en su soberanía y en su predestinación, ya había dicho que el pueblo de Israel ya tenía que ser salvo, entonces esto viene sobrando. Les está dando a escoger. Está echando mano de la libre voluntad de la que estamos dotados. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Continuamos? Híjole, a los cielos y a la tierra llama por testigos. Fíjate. ¿Qué necesidad tiene Dios de hacer todo eso? Si Él con un chasquido hace las cosas y punto. Pero Él está apelando a la libre voluntad.
de la cual nosotros siempre hemos echado mano. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Bueno, porque podemos ver ahí punto y coma, en donde dice al último, maldición. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Punto y coma. ¿Qué quiere decir esto? A ver, piénsale tantito. ¿Qué quieres escoger? Y yo todavía Dios, en su amor, en su gracia, por cada uno de nosotros y por su pueblo en aquel entonces, nos da la recomendación y nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Familia, tenemos una libre voluntad. Y Dios, en todo esto que hemos visto, en que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, tenemos que ser como Jesús, nos justificó y nos glorificó, o nos va a glorificar. Esto último de glorificar no puede entrar si no se han, llevado a cabo los otros puntos. Y por último, mira, dice en Juan 3:36. El que cree en el Hijo, o sea, el que cree en Cristo, tiene vida, vida eterna. Ya no es solamente vida aquí en la tierra, ¿eh? El que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice estará, ya está. Si yo decido no creerle a Cristo, no creer en Cristo, bueno, pues entonces ya Dios está enojado conmigo y su ira va a empezar a caer desde ya hasta que entre al infierno. Y la ira de Dios se manifiesta en todo su esplendor, en toda su magnitud, en el infierno. Aún todavía no se manifiesta de esa magnitud. Bueno, aquí está diciendo, el escritor, el apóstol está diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida. Y el que no cree, nos está hablando también de una libre voluntad. La pregunta, familia, es, pues Dios dice aquí que Él ya nos conoció. Y si es verdad, también dice que ya nos predestinó a toda la humanidad. Y eso es verdad, que viene siendo como un deseo profundo de amor de Dios hacia la humanidad. Ya estamos en la tierra, ya nos llamó. Aquí empieza nuestra voluntad. Por demás preguntarles, ¿ya acudiste al llamado? ¿Por eso estás aquí? ¿O por eso estamos aquí? ¿Ya eres salvo? Por eso estamos escuchando. Aquí está, ahí está el plan de Dios llevándose a cabo. Aquí hay otra situación. ¿Ya eres como Cristo? ¿Ya has decidido ser como Cristo? Porque el que yo me llame cristiano no quiere decir que yo sea como Cristo. Esa es una decisión que se tiene que llevar día con día, con día, con día, día a día, ser como Cristo. Por eso la Biblia dice que debemos de ser, que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es una decisión familiar. No te dejes engañar por el diablo, que no es que, mira, pues ya Cristo Dios ya te predestinó. No, ¿sabes qué? No es así. Te predestinó para lo bueno, no para lo malo. Para lo bueno, Dios te predestinó. Para lo malo, tú decides. Y aún para lo bueno, tú decides ser como Cristo. ¿Ya nos justificó? Pues ya Cristo ya hizo todo. Familia, ya está todo hecho. La pregunta es, ¿estás echando mano de tu voluntad para que todo esto que hemos visto se lleve a cabo en tu vida? No te engañes, padres, madres, no nos engañemos. Es que mi hija, mi hijo, mi nieto, mi sobrino, ya aceptó a Cristo. No anda bien, pero ya aceptó a Cristo. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado.
porque la predestinación de Dios no depende de tu decisión, pero sí importa mucho que tú atiendas lo que Dios te ha estado hablando en todo este tiempo, no de esta predicación, sino de no sé desde cuándo, y que sepas que es voluntad, decisión de cada uno de nosotros. Esto no quiere decir que no sigamos orando por nuestros seres queridos. Vamos a seguir orando. Pero ¿sabes qué? Dios no puede llevar a cabo la predestinación en una persona que no decide seguir a Dios como debe de ser. ¿Y nos duele? Claro que nos duele. Antes de que mi padre muriera, unos años antes, yo sufría mucho y oraba por él y todo. Pero un día mi padre decidió enmendar su vida a Cristo después de 38 años de haberse alejado de Dios. Enmendó su vida. Regresó al camino. Y yo lo único que le dije a Dios fue, gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque mi oración no hubiera sido escuchada si mi padre no hubiera tomado la decisión de enmendar el camino, de regresar al camino. Esto es así, familia. ¿Sabes qué? Cada día tenemos que vivir una vida como la de Cristo. Y no te vayas en la finta ni te confíes en que el enemigo te engañe. Es que ya Dios te predestinó, tú ya no tienes que hacer nada. No, tú y yo no podíamos hacer nada para ser salvos. Cristo ya lo hizo. Pero ahora yo decido tomar esa salvación. Porque si no la decido, pues no, y lo acabo de decir, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, o sea, la vida eterna. Cierra tus ojos. Quiero orar contigo. ¿Sí? Y mi deseo es de que entres a esta realidad que Dios nos habla. Que por muchos años y el enemigo por mucho tiempo ha engañado a muchos cristianos. Padre, pongo en tus benditas manos la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, reunidos virtualmente. Señor, hoy nos hablas de una manera más clara, muy sencilla. No entramos, Señor, en detalles. No entramos, Señor, en lo que habla, Señor, pues diferentes corrientes de enseñanza. Es lo que dice tu palabra, Señor. Y sí, Señor, no dice la Biblia así textual que tenemos libre albedrío, pero cuando nos das a escoger es porque tú nos dotaste de una libre voluntad de ser libres y tomar decisiones con sabiduría tuya, Señor. Pero también con la necedad nuestra podemos desobedecer. Señor, si a los cielos y la tierra llamaste por testigos, es porque un día los cielos y la tierra se gozarán con nosotros por nuestra buena decisión. Y o si no, también nos estarán señalando y acusando por nuestra mala decisión. En tus manos estamos, Señor, y ayúdanos a ser más sabios. Ayúdanos a entender más tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nos metamos en tu presencia, en la oración, en la lectura. Espíritu Santo, te pido que nos des lo que necesitamos para no caer en el error y estemos tomando malas decisiones. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que seamos guiados por tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, que Él nos recordará todas las cosas. ¿Y cuáles son? Las cosas buenas y las cosas malas, que la decisión nosotros la tomaremos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos las más infinitas gracias. Amén. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.